Ok, buen día. Am, Ya, Buen día a todos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la sesión de algoritmos y estructuras de datos. Específicamente nos vamos a enfocar en la sección de arrays. Vamos a resolver algunos problemas típicos sobre arrays y algunos no tan comunes. Vamos a ver un nuevo concepto que se llama costo amortizado, que se utiliza específicamente con arrays. Y vamos a resolver un par de problemas que quedan pendientes de la sección de algoritmos. Uno propuesto por sus compañeros que está en Zulip, que es de búsqueda, y uh, otro ejercicio más eh, sobre arrays. ¿Okay? Entonces voy a compartir mi pantalla ahora. Um, Déjenme compartir mi pantalla. A ver dónde está. Ok, ya. Entonces, um, antes de pasar, antes de pasar a la sección de algoritmos, de estructuras de datos, mejor dicho, uh, creo que había una sección de test aquí, un quiz. No recuerdo dónde está el quiz. ¿Dónde está el quiz? Mersort. Creo que los materiales, Sí. En la ¿Atrás? segunda, atrás, acá en material, en la derecha. columna de material. En la columna. Ah, ya, ok. Quiz. Este. Ya. Ok, ya. Ok, sí. Me habían preguntado varios de sus compañeros sobre la resolución de este quiz. Ya lo vamos a hacer simplemente para verificar sus apuntes. Ya, entonces, la primera pregunta se refiere a dos maneras de medir la eficiencia de un algoritmo. ¿Cuál es la respuesta? sí, Com- complejidad y espacio. Ok, sí. Son los dos únicos que hemos estudiado hasta ahora. Y de hecho son los más importantes. Son los recursos que tú puedes medir, ¿no? No, pero complejidad no. Pero es tiempo y espacio. Me refiero Ok, a qué, ¿no? A qué medidas puedo tomar. Es tiempo y espacio. La complejidad se refiere a ambos. Complejidad en tiempo y complejidad en espacio, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la B, tiempo y espacio. Uh, ¿Qué es time complexity? Ujú. Time complexity, sin ver las opciones, time B. complexity, B, ok, measure of efficiency based on the number of basic operations. Ya, sí, es lo más adecuado, ya. Time complexity se refiere a la medida de eficiencia de un algoritmo que se obtiene por la suma de los números de operaciones básicas, sí. Y básicamente eso es lo que hicimos, ¿no? Para obtener time complexity de alguna solución, contábamos línea por línea cuál era su costo, ¿verdad? Hacíamos la suma de todos esos, obteníamos una ecuación. A partir de esa ecuación, si queríamos dar una información mucho más simple, calculamos el Big O notation de esa ecuación, ¿ya? Para identificar a qué clase de familias Big O pertenece y, y ese era el proceso, ¿no? Ok, entonces la respuesta correcta es la B. Sobre espacio, Space Complexity, ¿cuál es la respuesta? Minimum ah, error. Buenos días, una consulta. ¿Dónde está ese documento? Está aquí.
Unidades, materiales, video y quiz. Quiz. Entonces la respuesta debería ser la A, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que hacemos. Igual que con tiempo, contamos, verificamos en cada uno de los... podríamos contar línea por línea o variable por variable cuánto es el uso de memoria dentro de una función o dentro de la solución de del problema. Y sacamos big O igual a toda esa suma y obtenemos cuál es la complejidad en espacio, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. Dice, ah, ¿cuál de los siguientes no pertenece a la familia big O? Ya, esto está en el material en el material teórico, ¿ya? Cuando se habla a partir de big O, hay bastantes tipos de notaciones, ¿ya? Este es big O, este es big omega, este es big Z, y son notaciones matemáticas que se utilizan para hacer una definición mucho más exacta, cuál es el upper bound, el lower bound, y digamos, una función que describe tanto el upper bound como el lower bound, que es el big Z. ¿Ok? Ok, ¿cuál de las siguientes cubre el escenario de peor caso? Se picó, ¿no? Podría ser big O. De hecho, sí, me define cuál es el upper bound, digamos, cuál sería mi techo, ¿no? Mi función techo a partir de la solución que tengo, ¿sí? Worst case scenario, big O. Best case scenario es big omega, Es lower bound. es que define el lower bound. Exacto. Generalmente el lower bound se define con, ok, bueno, hay varias maneras de definir el lower bound, pero una manera es simplemente pruebas tu algoritmo con un caso simple, con un input donde siempre vas a obtener la mejor eficiencia en tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos algoritmos de ordenamiento donde si tú le pasas una entrada ya ordenada, el costo de verificación de que este array está ordenado tiene un costo lineal, en vez del clásico n log de n o n cuadrático, que son otras soluciones, ¿no? ¿Ves qué escenario? Ok, aquí, uh, ¿cuál sería el runtime complexity de este código? ¿Ah? Correcto. A. Podría confundir la segunda línea, pero la segunda línea está utilizando otra variable, que es J. ¿Ya? Así es que es A. 8. Este está fácil. ¿Sí? C. Claro, estoy haciendo dos loops internos. El primero de N y el segundo M, ¿no? N por M. Acá debería haber alguna operación más, para ser exacto. Acá en la tercera línea de esto. ¿Ya? Pero esa no debería ser n cuadrado. Ya, esto pertenece a Ah, no, la... porque pueden ser dos Dos, variables, ¿no? exacto. No, está bien. Sí. Ya, en algún momento me preguntaron si es que había funciones donde se utilice dos variables. Este es un caso de ejemplo, ¿no? Tengo dos variables que definen los costos, el costo total de este fragmento de código, n y m. Ok, siguiente. Acá hay un error. Este val debería estar al nivel dentro del loop del segundo loop interno. Ya, pero ¿cuál sería el costo?
alguien. De hecho, este problema es interesante resolver, porque Bien. tengo un loop interno aquí. Tengo un loop interno aquí que va desde i, desde 0 hasta n-1, y tengo un j que va desde 0 hasta i-1, ¿no? Entonces, una forma gráfica de ver esto, cómo genera, es dibujar una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que cuando i vale 0, el primer loop no va a entrar, entonces se va a saltar, ¿ya? Cuando i valga 1, el segundo loop va a ser desde j igual a 0 hasta i-1, y vale 1, entonces es desde 0 hasta 0, entonces se va a realizar esto. Y si sigo el patrón, lo que se va a generar es una especie de escalera, ¿no? Entonces solo los elementos que están debajo de acá son los que se van a procesar, ¿no? Donde los valores de i están aquí y los valores de j están acá. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería el costo? Sí. C. ¿Por qué? Porque me estoy saltando la posición 0, 0. ¿Correcto? Porque, bueno, es una manera de ver. ¿Ya? Es una manera de ver. Bueno, ¿cómo calculo esto? Bueno, a ver. Déjeme pensar. Vacío. 1, 2, 3. El último valor que se va a procesar es cuando i valga n-1, entonces el último valor que se va a procesar es n-2. Ya. Ok. Entonces... Ya, entonces hay varias maneras de ver esto, ¿ya? Hay una manera bien intuitiva donde digo, si yo recorriera todo los dos for, obviamente sería como una matriz, ¿no? Sería algo así como n por n, ¿no? Porque este sería el máximo valor de i, n por n, ¿ya? Ahora, solamente estoy generando los valores para generar esta parte de la matriz, ¿ya? Pero por alguna ecuación yo sé que esta parte de acá, esta otra parte de la matriz que está aquí, tiene un costo, ¿verdad? Un costo súper conocido, este de acá. ¿Y cuál es? Básicamente es la sumatoria de todas las posiciones. A ver, déjame pensar. Es la sumatoria de los números consecutivos, i igual a 1 hasta n, ¿correcto? Esta es una sumatoria que se conoce, y el costo de esa sumatoria es este, ¿verdad? Ahora, dado que mi techo aquí es n-1, ya, entonces simplemente necesitaría reemplazar n-1 acá, n-1 acá. Ah, no, esto no es, este es n. Esto no es ni siquiera, porque la ecuación correcta de sumatoria de los primeros n números es n por n más 1 entre 2, ¿correcto? Entonces ni siquiera sería la respuesta de opción, ¿no? Sumatoria de los primeros n números. Esta es una ecuación súper conocida, que es esta de acá, ¿no? N por n más 1 entre 2. Dado que nosotros estamos saltando la posición 0, estamos restando menos 1 a todas las ecuaciones. Entonces, resulta en n por n menos 1 entre 2. Esa es la razón, ¿ya? Y si utilizamos Big O Notation, ¿cuál sería el costo para escribir esto?
En el logaritmo, a ver, O sea, la ecuación es n por n menos 1 entre 2. Esa es la ecuación, pero quiero calcular el big O. Tienes que resolverla y después tomar los términos dominantes. ¿Sabes? Ya, entonces esto se transforma en n cuadrado menos n, esto entre 2, entre 2. Puedes descartar todos los términos no dominantes y puedo descartar todas las constantes. Y lo que me queda es n cuadrado, ¿correcto? En cuadrado. Correcto, ya está, estamos bien. Entonces, esa es la resolución de ese quiz. No está tan complejo. Correcto. Correcto. Ya. Hay un nuevo término que quería explicarles sobre arrays. Ya. Antes de entrar a este módulo. Que está relacionado a este tipo de operaciones. Sobre todo. Ya. Entonces, creo que, bueno, todos acá son programadores, es que no tengo que explicar qué es una lista, qué es un array, ¿ya? Pero sí hay algo nuevo que quizás todos no sabe la mayoría, de que las operaciones sobre un array, ¿ya? Estos son arrays, bueno, son listas en Python, ¿ya? A ver, creo que sí vale la pena hacer la distinción. Ok, entonces en Python, ¿ya? Para los que no son familiares en Python, voy a explicar esto. En Python existen dos conceptos para describir el concepto de arrays, ¿ya? Uno está el concepto de array mismo, que es el común entre todos la mayoría de lenguajes de programación. Y un array básicamente es un buffer o una secuencia continua de memoria donde todos los elementos de ese array son del mismo tipo. ¿Ya? Existe otro concepto que es listas de Python, que básicamente es un array de punteros acá. Es un array de punteros donde cada uno de estos punteros o referencias pueden apuntar a otro tipo de objetos, ¿no? Enteros, cadenas, funciones, etc., etc. ¿Ya? Y esto vendría a ser el concepto en Java, por ejemplo, existe el concepto de array list, ¿correcto? Y en ArrayList es un objeto templetizado, y el objeto templetizado acá puede ser cualquier tipo T, o puede ser también un array de tipo object, ¿no? Como sabemos, object puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de estas cosas. Bueno, cualquiera de objetos de otras clases, ¿no? Entonces, básicamente, las listas en Python es un array de objetos tipo PyObjects, y cada uno de esos PyObjects pueden ser objetos de otras clases. Ya, esa es la única distinción. Pero internamente el concepto que se maneja sigue siendo el de arrays. No confundir con el concepto de linked list, que es otra cosa. Entonces, estos son arrays, y como son arrays, tienen un montón de operaciones. Ya, hay un montón de operaciones por acá. Y hay un concepto que quiero explicar, que es el de costo amortizado. ¿Han escuchado ese concepto antes? No. Costo amortizado. No, Ah, más que en contabilidad. Ya. Claro, finanzas. Ok, voy a tratar de explicarlo aquí, ¿ya? Entonces, la mayoría de implementaciones de una lista, ¿ya? Lo que tiene es lo siguiente. Inicialmente tiene reservado un tamaño de espacio en memoria, ¿ya? Por ejemplo, empezamos con 4, ¿ya? Su capacidad, capacity, va a ser igual a 4, pero también va a tener un contador, ¿ya? Un count que empieza en 0, que significa cuántos elementos tiene indexados dentro de ese array. Ya, al inicio está vacío, pero
si llamo append, ya otra forma de append, otros nombres son add, pushback, etc, etc. Entonces, pongo mi lista.append o mi array.append 1, ¿no? Entonces va a insertar 1, el contador se va a actualizar en 1, luego digo 2, ¿no? Append 2, acá 2, luego append 3, 3, append 4, 4, y ahí estoy en un problema, ¿ya? Cada una de estas 4 operaciones aquí han sido una simple actualización dentro del array que ya estaba reservado, ¿correcto? ¿Cuál es el costo de operación de cada una de esas operaciones, de esas 4 primeras operaciones? ¿Se imaginan? Es una sola línea de código, ¿no? O1. ¿O de 1? O de 1, exacto. Cada una de estas operaciones hasta este punto han sido O de 1, porque se sabía exactamente dónde poner el objeto. No tenía que hacer una iteración lineal, porque el contador acá me decía en qué posición, en este punto está en 4, ¿no? Me decía exactamente en dónde debo insertar el siguiente elemento. ¿Correcto? Ya. Pero acá va a suceder algo interesante. Un edge case, como le llaman. Cuando hago el append del elemento 5, lo que va a suceder dentro de mi lista inicial es que ya no tengo espacio para almacenar este objeto 5. ¿Correcto? Y recuerden que la implementación interna de listas dice de que es un buffer o es una memoria continua en memoria que almacena objetos de tipos similares, cuando es el concepto de array, o almacena un array de punteros de tipo objects, ¿verdad? Entonces, acá estoy en un problema, ¿ya? Porque ya no tengo memoria continua, ya no tengo espacio para almacenar el objeto 5. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de implementaciones? La mayoría de implementaciones lo que dicen, ok, ya no tengo espacio, lo que voy a hacer es crear otro array del doble de tamaño de mi capacidad inicial, es decir, mi no capacity va a ser 8, ¿ya? Entonces va a decir 1, 2, 3, 4. Ah, no, me estoy equivocando. Lo primero que tienen que hacer es crear el espacio de 8. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Este es un nuevo array, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo primero es crear, ¿no? 1, create. Segundo, lo que tiene que hacer es copiar todos los datos anteriores, copiar todos los elementos anteriores del otro array a este nuevo array. Es decir, tiene que copiar 1, 2, 3 y 4. Y como paso 3, lo que tiene que hacer es el append del nuevo elemento, ¿no? El append del nuevo elemento, que en este caso es 5. ¿Ya? ¿Cuál es el costo de esta operación? Son 3 pasos. Sería O de N. Sí, sería O de N porque el costo, digamos, el término dominante es el copy, ¿no? Copy, estoy copiando n elementos de aquí, del array original, a un nuevo array. ¿Correcto? Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, acá estoy en una situación extraña. Lo que tengo es que, mientras tenga espacio dentro del array, ¿ya? Mientras el número de elementos sea menor que la capacidad, el costo va a ser 1. Pero cuando llegue al caso límite, ¿no? Donde me quedo sin capacidad, el costo va a ser O de N. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el costo general? ¿Ya? Y ahí nace el concepto de costo amortizado. ¿Ya? Lo que dice es que mientras sea menor que la capacidad, el costo es O de 1, ¿ya? Y este número de operaciones lo voy a hacer n veces hasta que llegue esa capacidad, n veces, ¿ya? Más, ¿ya? El costo de añadir un elemento más, ¿no? En la posición n más 1. ¿Cuál es el costo de añadir un elemento más? Es este caso, O de n, ¿correcto? ¿Ya?
Y esto lo voy a dividir en el número total de operaciones que he hecho. Acá he hecho n operaciones, este es una operación más, este es n más 1. ¿Se entiende esta ecuación? ¿Sí? Sí, Ya. Y esto lo puedo describir como, bueno, lo puedo desarrollar para encontrar el big O, ¿ya? Recuerden que esto simplemente es como una constante por n más otra constante por n, ¿ya? Entre n más 1, ¿ya? Esto lo puedo desarrollar otra constante, o dos veces constante, otra constante 2 por n, entre n más 1, ¿no? Y ¿se dan cuenta a lo que va a tender esto? Si digo que esto va a tender a O de 1, ¿estoy en lo correcto? Sí. Porque va Ya, a tener una fracción que va a ser el número sobre el mismo número más 1, que es casi 1. exacto, va a ser proporcional, ¿no? Va a ser proporcional. Ahora, entonces, entonces, este es el costo amortizado. ¿Ya? Este es el nuevo concepto que les quería describir. Este es el costo amortizado. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene sacando un promedio. ¿Ya? La ecuación correcta es, voy a hacer n operaciones. En este caso lo que he hecho es n más 1 operaciones. Quiero calcular el costo de n más 1 operaciones y lo voy a dividir entre el total, entre n más 1. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy como que sacando el promedio de cuál es el costo total. Entonces, en este n más 1 operaciones lo que va a suceder es esto. En las primeras n operaciones voy a tener un costo muy bajo, como este de acá, O de 1 por n, porque son n operaciones. Pero el último paso, añadir un elemento más, me va a costar O de n, que es un caso extremo. ¿Ya? Pero si al realizar las operaciones me resulta en algo menor, entonces digo que mi costo amortizado es O de 1. ¿Tiene sentido? ¿Y ¿Sí? cómo se llama eso en inglés, el costo amortizado? Amortized cost. Ok. Ya. Entonces, esto es algo interesante, ¿ya? Es un concepto, sobre todo para lo que son conceptos de estructuras de datos, arrays, hash tables, y estructuras dinámicas en realidad, ¿no? Pueden ser listas, pueden ser N cosas, varias estructuras de datos que vamos a ver en el camino, ¿ya? Ok, entonces es un nuevo concepto, costo amortizado, ¿ya? Ah, ya tenemos todos esos conceptos. Y acá lo que van a ver, ya son costos amortizados, ¿ya? Este O de 1 significa que ya ha sido operado, es un costo amortizado, ¿ya? Algunas operaciones que deben tener en cuenta sobre algunas operaciones dentro de listas o dentro de arrays en general es que insertar un elemento ah, en el medio de una lista o de un array tiene un costo O de n, ¿no? Eso es claro por qué, ¿no? Si tengo 2, 4, 8, 9 y quiero insertar, por ejemplo, el número 5, ¿ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Identificar la posición donde va, la posición va aquí, copiar todos los elementos que estén en esta posición, hacer un shift, es decir, un movimiento de todos los elementos hacia la derecha, ¿no? Entonces lo que quedaría es que el 9 va aquí, el 8 va aquí, y el 5 finalmente se inserta aquí, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, ya, el número de elementos que va a mover hacia la derecha va a ser O de n, ¿no? Porque podría ser la operación al inicio. Insertando en cero. Exacto. Entonces, por esa razón, este tipo de operación tiene un costo O de n. ¿Ya? Eso es súper importante. Remove igual, remover cualquier elemento en cualquier posición de un costo O de n. El pop, pop es lo mismo.
Pop, ya, pop es igual que remove, nada más que en pop tú le pasas la posición del índice en donde vas a eliminar el costo. Ya, la única diferencia que hay entre remove y pop, ya, La es web del que, elemento, ¿no? claro, en remove tú le estás enviando el elemento que quieres eliminar. Es decir, esto se divide en dos operaciones. Una primera operación es un find, ¿ya? ¿Qué es lo que quieres encontrar? El índice, la posición del índice donde tiene que ser eliminado el objeto. La segunda operación es el movimiento ¿no? Hacia la derecha, una posición de todos. O mejor dicho, acá no es movimiento, acá es mover hacia la izquierda en esa posición, ¿no? Y eliminas. Pero en este caso, en el pop, tú ya le estás mandando la posición del índice donde vas a eliminar el objeto. Y por eso dice que el costo es O de K, dependiendo del valor de K, que es el valor del índice, ¿no? Acá te estás ahorrando el costo de búsqueda, básicamente, ¿no? Ok, ¿qué más? Y esta operación que ya la vimos antes, slicing, ¿no? Entonces, este tipo de operaciones también es bastante común ya en arrays o listas, ¿no? Lo que haces es, bueno, una forma de escribir esto es en Python es i in range desde start hasta end. Y como es un range, en range siempre es hasta n-1, hasta la posición n-1, ¿ya? List y, ¿ya? Entonces, esto es como listar todos los elementos que están entre start y n-1, ¿correcto? Esa es la operación de slicing. Y en el caso de Python, slicing lo que genera es una copia de todos los elementos que están en ese rango, ¿ya? A diferencia en otros lenguajes de programación lo que generan son views, referencias o punteros. Hola, una consulta. ¿Es como un sublist? Es un sublist, exacto. Vale. Chévere. Es un sublist. Y es una operación súper útil para algoritmos. En general te puede ahorrar muchas líneas de código, etc. Aparte, puede tener tres parámetros aquí. Ya, como en este caso, puede tener 0, 9 y 2. Y esto en un lenguaje de programación más tradicional se podría expresar de la siguiente manera. Voy a empezar desde 0 hasta que sea menor que 9, que es el end, y que mi salto, i más igual a 2, mis saltos, en vez de que sea i más, van a ser i más igual a 2. Esta es la capacidad de salto. ¿Cuántas veces va a saltar por cada loop? ¿Verdad? Genera la posición 0, 2, 4, 6 y 8. ¿No? Eso es lo que significa. Y también puede ser en orden inverso. Empieza al final, le pasas la posición límite y le pasas el salto que dice salto de menos 2. 9, 7, 5, 3 y 1. No incluido el 0. ¿No? Es eso. Es una operación bastante común. ¿Ya? Ok. Pasamos a la sección de ejercicios. ¿Ya? Vamos a resolver un problema bastante común. Ok, a ver, déjame ver. Ah,
Hay un problema de la sección anterior que quería resolver y no me dio el tiempo de resolver, que es este de acá, que va a ser interesante resolverlo ahora. ¿Ok? Si lo han resuelto, me avisan. Si no, va a ser buena oportunidad de resolverlo ahora. ¿Ya? El problema es súper simple. Dice, tengo dos entradas. ¿Ya? Tengo esto, que es un array. Tengo esto, que es un target. Y lo que pide es, encuentra dos elementos dentro del array de entrada que sumen el valor del target. ¿No? Eso es lo que está pidiendo. ¿Correcto? Entonces, vamos a desarrollar bastantes soluciones acá. Y para cada uno de los casos vamos a encontrar el costo asociado. Ya. Print, el array y el target. Ok, ya estamos. Ya. Entonces, ¿cuál sería la primera solución que se les ocurre? Algo que sea fuerza bruta, aunque sea. Sería bastante simple. Generar todos los pares y comprobar que si alguno de los pares genera la solución. ¿No? ¿Cómo genera todos los pares de manera eficiente? Sin generar repetidos. Eso es lo... Dos for each. Dos for each. Pero... Que I sea diferente de J. Exacto. Y aquí sea diferente de J. Pero hay algo más. No quiero generar... IJ debería ser... No quiero generar pares repetidos incluso en orden. Por ejemplo, IJ es igual que JI. ¿Verdad? Entonces lo que podría decir es, voy a generar J que esté en el rango de... Ay, ¿qué he pasado acá? Que sea un J que vaya hasta ahí. Y estos van a ser los pares IJ que voy a retornar. ¿Entiende? O sea, que voy a analizar, mejor dicho. ¿No? Entonces lo que va a generar son todos los pares diferentes, ¿ya? Y diferentes considerando el orden también. ¿Ya? Para esto sirve. ¿Y cómo lo veo esto? ¿Recuerdan lo que dibujé? La matriz triangular inferior. ¿Sí? Básicamente es esto. ¿Ya? Ok, entonces con este par, ¿qué es lo que haría? Un simple if, si es que el array más el array en la posición J es igual a target, entonces tengo mi solución, ¿no? Lo que retorna es una tupla que son las posiciones I, J. Ya. Problema, ¿cuál es el costo de esta solución? 1,0. ¿Cuál es el costo? Parático. N cuadrado. Correcto. Ya, y lo he escrito solamente porque, para dar una referencia que es una solución súper mala. ¿Ya? Debe haber una solución mejor. ¿Ya? Debe haber una solución mejor. Vamos a ver.
¿Cómo se les ocurre solucionar este problema de mejor manera? Con un mejor costo computacional. Con tabla hash se podría resolver ese problema. Ya. Pero, ¿cómo? Yo creo que se podría de pronto solucionar de forma lineal si partimos de la respuesta haciendo Ya. un barrido, entonces comparando el índice, dándolo a la respuesta y viendo si el número que queda ya lo tengo dentro de, no sé, algo predefinido que yo cargué antes con una lectura inicial del array. Ya, el número que queda. Ya, el número que queda se traduce en esta operación. Yo lo que podría hacer es, como esto es una igualdad, ya, puedo transformar este problema en este problema. ¿Correcto? En vez de buscar el par, lo que voy a buscar es el complemento. ¿No? Y puedo intentar hacer eso. ¿Ya? La forma como voy a hacer esto, hay muchas maneras. ¿Ok? Entonces, veamos con un ejemplo, ¿ya? Creo que con un ejemplo se va a entender mejor y se va a entender mejor cómo podríamos generar esto. Entonces, lo que estoy diciendo es que en vez de buscar el par que genere el target, lo que voy a decir es hacer 9 menos 2, luego voy a decir 9 menos 7, ¿no? Luego 9 menos 7, 9 menos 11 y 9 menos 15, ¿no? Cada uno de estos va a generar valores. 9 menos 2 es igual a 7. 9 menos 7 es igual a 2. 9 menos 11 es menos 2. Y 9 menos 15 es igual a 6. Menos 6. ¿Ya? ¿Y esto en qué se transforma? ¿No? Básicamente me dice es que si tu valor, si tu target es fijo, este target siempre es fijo, y el valor que estás analizando es este, ¿ya? El complemento es el elemento par, ¿ya? Que me va a dar una suma de 9. ¿Correcto? Entonces, mi algoritmo se transforma en dos partes. Uno, calcular todos los complementos posibles, o sea, hacer estas operaciones. Y en una segunda iteración, buscar estos complementos dentro del array original. Por ejemplo, para este par, si busca el 7, básicamente estoy diciendo que, y si encuentro el 7, lo que me dice es que el 2,7 es un par. ¿Ya? Y para este caso también, si 7, el complemento es 2 y encuentro aquí, significa que es un valor, es una solución. Bueno, acá estoy en un problema, ¿no? Porque 7,2 y 2,7 son exactamente lo mismo. Entonces tengo que ver también cómo solucionar el tema del orden. ¿Ya? Pero ¿qué tal si esto fuera algo así? Menos 2. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, digo Más 2. menos 2 sería 11, ¿verdad? 11 existe acá, sí, entonces el par menos 2, 11 es otra solución. ¿Correcto? Entonces, es una solución que, bueno, es una idea que sí puede funcionar. ¿Ok? Entonces generemos eso, ¿ya? Básicamente lo que estoy diciendo es que voy a hacer un loop acá, al inicio, y luego en cada operación voy a hacer target menos el array en alguna posición i, ¿ya? Esa posición i lo va a generar acá. Ahora, estos complementos de aquí, los puedo almacenar. 40, Chorri, dice 40.
Se está filtrando el ruido de alguien. 40 dice 45, mejor dicho. Por. Se está filtrando el ruido de alguien. Ya dice 45, ya. Exactly. Ya, listo. Ya, está bien, dice 45. ¿Quién es? Ya. Si pueden mutear su micrófono sería de ayuda para no interrumpir a nadie. Ok, seguimos. Entonces, ya, entonces una forma simple de hacer eso en este momento es almacenar todos los complementos, ¿verdad? Entonces yo podría generar un array C de tamaño n y almacenar todos esos complementos, tal como he hecho aquí. Y luego, lo que podría hacer es buscar cada uno de esos complementos dentro del array original, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante. ¿Cómo hago eso? Complemento de i in C. Este es el complemento. Ya, quiero saber si ese elemento está dentro del array original. Si C de I está dentro de array, entonces he encontrado el par que corresponde a C de I, ¿no? C de I es una solución. Ya. El problema es que este es el complemento, pero he perdido la información del valor original. Entonces, lo que tendría que hacer es almacenar también la posición de este índice. Entonces, eso me dice que ese array de acá va a ser una especie de diccionario. Entonces, lo que voy a decir es, en la posición C de I, que va a ser el diccionario, en la posición I, voy a almacenar el complemento. Entonces, ahora sí, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer algo más inteligente acá. Puedo decir for i in range de n, ya. En vez de preguntar si cada uno de estos existen, voy a recorrer todos los elementos del array en la posición i y preguntar si es que está dentro del array de complementos. A ver. Creo que tendría que ser al revés esto. Si quiero preguntar directamente, lo que tendría que almacenar es el complemento y asociarle el índice. Entonces, si hago esto, le estoy diciendo si ese valor existe dentro del array de complementos o dentro del diccionario de complementos, significa que ese par existe. Y la solución vendría a estar dado por i, coma, acá puedo hacer un return directamente, o puede ser un print, ¿ya? I, C en esa posición, ¿correcto? Y a esto obviamente me va a dar repetidos. Ok, esto no. Si se dan cuenta, acá ha retornado 1, 0 y 0, 1 y 1, 0 como respuestas. Y esto es porque está considerando los duplicados. Pero ahorita resolvemos eso. Pero lo interesante es que si pongo -2 acá, va a dar, debería imprimir también el otro par, que en este caso era la posición 3, 2, ¿no? Y acá está, si se dan cuenta. ¿Correcto? Ya, entonces, antes de resolver el tema de los pares, podríamos hacer el análisis big O notation. ¿Cuál sería runtime complexity de esta solución? O de n. ¿Por qué? Porque estoy haciendo dos recorridos del arreglo. Es como O de n más O de n, que es O de n. Pero la búsqueda no tiene un costo.
Pero como Exactamente. está en un diccionario, ahí es donde entra que es como un costo constante. Ya, entonces, esta operación es la que quiero explicar. ¿Ya? Entonces, este loop externo, todos están de acuerdo que este es O de n, ¿ya? Esta operación, la pregunta ¿es O de 1? ¿Ya? Y esta operación es O de 1 también. Esta operación de acá obviamente es O de 1. ¿Ya? Entonces, hay dos operaciones acá, dentro de este diccionario, ¿ya? Que estamos asumiendo que tienen costo O de 1. Y acá viene de nuevo el concepto de costo amortizado. ¿Ya? Voy a tratar de explicar. Entonces, primero voy a preguntar acá, ¿no? Este es básicamente una pregunta de un find, ¿no? Tengo el diccionario .find de que si el elemento en la posición i existe o no existe dentro de este diccionario, ¿no? Asumiendo de que este tiene una implementación de un hash table, ¿ya? Yo espero de que su costo sea O de 1, ¿ya? Entonces, hay varias formas de analizar esto, ¿ya? Varias maneras. Hay maneras probabilísticas y hay otra más simple que es el costo amortizado. Y en costo amortizado sucede más o menos lo mismo que les expliqué aquí. Ya lo voy a explicar acá. Entonces, en un hash table lo que sucede es que ustedes tienen varios costos, varias operaciones, ¿no? Acá, ay, no. Si ustedes insertan un elemento, un hash table básicamente es esto, un array. Y cada uno de estos genera una lista o un bucket de colisiones, ¿no? Esa es la posición del hash table y acá están los elementos donde se insertan los elementos que han colisionado en la misma posición. ¿Ya? Ok. Y el hash table también tiene un capacity. ¿Ya? Y acá sucede un comportamiento, si es que podemos analizar esto como si fuera costo amortizado, va a suceder un comportamiento muy similar al de un array, ¿ya? Las primeras n operaciones, ¿ya? O de 1 operaciones van a tener un costo de n. Vamos a asumir eso, ¿ya? Las primeras n operaciones van a tener un costo O de 1, ¿ya? ¿Y cuándo podemos asumir que el costo es O de 1 en las primeras n operaciones? Cuando la capacidad del hash table es lo suficientemente grande como para generar pocas colisiones en la tabla hash. Es decir, que no hayan llaves dentro de la hash table que generen las mismas posiciones dentro de esta tabla. ¿Ya? Pero va a llegar un momento donde va a indexar muchos elementos y van a empezar a generar colisiones, ¿no? Porque la capacidad, digamos, la capacidad era 1024, ¿ya? Y ya he insertado 1024, ¿ya? Lo que va a suceder a partir de este momento, si es que he insertado ya 1024, es obligatoriamente va a generar colisiones, ¿correcto? Entonces, lo que sucede con un hash table cuando llega a este caso límite es que se hace un rehash, ¿ya? Y un rehash básicamente es, si antes la capacidad era 1024, ahora la capacidad va a ser 2048, ¿no? Por 2. Se duplica la capacidad. Es decir, todos esos elementos se van a rehashear en un hash table mucho más grande, ¿ya? Y el nuevo elemento se va a insertar en ese hash table mucho más grande. Y el costo de hacer ese rehash es O de n, ¿no? Si se dan cuenta, va a tener un comportamiento similar al de un hash table, ¿no? Es decir, las primeras n operaciones van a costar O de 1, la operación n más 1
debido al rehash va a costar O de n, y se han hecho n más 1 operaciones. Y como hemos visto, esto tiende a O de 1. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Solo una aclaración. Esto es una aproximación, ¿ya? Hay otro tipo de análisis sobre hash tables, que son análisis probabilísticos, que consideran cosas como cuál es la probabilidad de que dos keys distintos hagan una colisión en un mismo bucket, ¿ya? Porque generar colisiones dentro de un mismo bucket es un problema de la función hash en específico, ¿no? Función hash de X. Pero eso es otro tema. Eso lo vamos a ver, espero en otro momento, ¿ya? Ok, hemos llegado a un buen punto donde ok, no sé si me escuchan. Hola. Hola, profe, ¿se le escucha? Hola, sí Se escuchamos. escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ok, No se le ve nomás. ok, ya estamos bien. Ok, estamos bien. Ok, entonces, ya estábamos en esto, ya. Lo primero que necesitamos resolver acá es el tema de no generar repetidos, ya. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo podríamos resolver? A ver, acá tenemos los casos de ejemplo. Tenemos 2, 7, es aquí, 9, 7 es 2. Una pregunta. ¿La búsqueda es O de 1 Sí, por amortización? por amortización. Bueno, Pero la búsqueda siempre no, tiene... Lo que hablaste fue la inserción, ¿no? Pero la búsqueda... ya, sí, correcto. La inserción, lo que demostré es el costo amortizado de inserción. La búsqueda también tiene un costo O de 1 si es que los márgenes de capacidad de mi hash table están manejados con el concepto de... O sea, el costo de búsqueda depende del costo de inserción de hash table. Si el hash table ha garantizado O de 1, ya para la inserción de n más 1 elementos, yo espero de que la búsqueda de elementos también va a ser lo mismo, porque las inserciones no han generado colisiones o no han generado muchas colisiones. a ver, tal vez me falla algo de base. ¿El hash table está ordenado? ¿Es algoritmo de algoritmo, una cosa así? Porque yo estoy pensando que si tú vas a hacer una búsqueda, es una búsqueda n, ¿no? O n, porque va a empezar desde cero, a tratar de encontrarla en número. Pero es que yo creo que cuando... el hash table, Alejandro, tiene una implementación que cuando tú haces la búsqueda, él te garantiza, o sea, él no está haciendo una búsqueda sobre un array. O sea, cuando tú ingresas en el hash table, la llave, de alguna manera, pero que ya es un caso muy particular de la implementación, yo no lo recuerdo, pero cuando él va a hacer esa búsqueda de las llaves, él te garantiza O de 1. Pero cómo está implementado habría que ver, porque es que él que genera como unas, no recuerdo el nombre, pero de pronto, sí, genera unos Por hash. eso son ordenados, es binario. Ya, voy a explicar, simplemente voy a explicar eso, ya no hay problema, puedo explicar eso. Ya, el concepto de hashing es un concepto matemático en realidad. Lo que quiero hacer es, tengo un conjunto súper grande, este es el universo, ya, pero sé que los problemas generales, este es el universo, no sé, es todas las personas del mundo. Pero el problema de mi aplicación va a ser solo indexar personas de Perú.
o solo personas de Lima, por ejemplo, ¿ya? Entonces mi población es mucho más pequeña, ¿no? Pero igual lo que quiero es como que tener una aplicación suficientemente robusta como para que funcione sobre el universo, ¿ya? Sabiendo de que el tamaño de mi problema es de tamaño P, que es mucho menor que el tamaño de mi universo. Entonces, los matemáticos generaron este concepto. En vez de generar una estructura súper compleja para indexar U, trata de generar una estructura de datos que permita organizar los datos solo de P, ¿ya? Pero que tenga la suficiente capacidad para indexar cualquier elemento de U. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de una función hash. ¿Qué es lo que va a hacer esta función hash? Lo que va a hacer mapear cada elemento del conjunto de U hacia un conjunto mucho más pequeño que es P, ¿ya? Y es eso, básicamente es eso, ¿ya? En un ejemplo práctico, digamos, este es mi universo, y este es P, y tengo estos números, ¿ya? Y sé que, no sé, el tamaño total de estos números es 1000, ¿ya? Este es mi universo. Pero mi aplicación real, la implementación actual, sé que no va a indexar más de 10, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero una tabla hash de tamaño 10, ¿ya? Creo una función hash que es capaz de mapear cada uno de estos elementos que van hasta 1000 a un valor cercano a este tamaño P, que es 10. Y esta función hash podría ser algo bien simple como x sobre 10. ¿Me dejo entender? Ese valor me va a dar la posición dentro de esa tabla hash. Es decir, si 10 entra aquí, el valor que me va a retornar es la posición 1. Es decir, aquí, ¿no? 0, 1. Entonces aquí es donde se va a guardar el valor 10, ¿no? Si entra 20, 20 entre 10 es 2. Entonces acá es donde se va a guardar 20. Y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Sí. Pero puede haber funciones, valores de x, por ejemplo, ¿qué tal si ingresa 11? ¿Cuánto es 11 entre 10? La división entera. 1. Es 1. Entonces va a generar colisión, es decir, se va a ubicar en la misma posición donde estaba 10. Claro, o sea, hasta esa parte sí, medio que la sabía un poquito, pero la búsqueda es, si ahora quieres encontrar 30 en tu hash, tienes que ir y pasar uno por uno, y entonces ya no sería... No, porque es que el 30 te va a dar el índice dentro del arreglo. Te da el 3 y vas de frente al 3. Exactamente, voy de frente acá. Ya, ok. La función hash me va a dar exactamente, porque va a ser 30 entre 10, va a ser 3. Y va a ir directamente a la posición 3 y va a buscar acá. Ya. Ok. ¿Ya? Gracias. Entonces, el único problema es si es que acá está el 31. ¿No? Claro, acá sería un hito más. Sí, sería... ¿Qué tal si está el 32? Entonces, esto se transforma en otro problema, que es colisiones, pero esto depende de dos cosas, de qué tan buena es tu función hash, la función de dispersión de valores elementos. Esta función de dispersión lo que hace es la transformación de un elemento más grande en un conjunto más grande a un conjunto más pequeño, pero es otro tema. Es un análisis más probabilístico, pero funciona. Ya. Gracias. Ok, no hay problema. Ok, entonces ya estamos aquí. Entonces lo que queremos hacer es encontrar una solución que no genere repetidos. Ya, lo que podríamos hacer es, a ver, ¿cómo no generamos repetidos? Algoritmo voraz. Bueno, hay varias maneras en realidad, porque en realidad acá lo que podría hacer es guardar un array de resultados, ¿no? Y lo que necesito es agregar todos los pares aquí.
¿Ya? Esto es lo que debería retornar en realidad. El array de todos los pares, si es que esa es la pregunta del problema. Y esto va a ser las tuplas. Ahí están. Y lo único que tendría que filtrar acá en este result son los duplicados. O antes de hacer Pero en el append. verdad no tienes que filtrar nada, porque ellos te dicen, asume que hay solo un resultado. Entonces, apenas encuentras uno, lo devuelve. Ok, entonces para este problema tan simple es redsum. Ok, redsum i, ya, redsum i, la posición aquí. Ya. Y bueno, eso sería un costo, ¿no? Está 0,1. Ya, ahora. Dado que está claro esto, y este es un buen runtime complexity. Ya, hemos reducido a n. Ya, pero quiero dejar claro algo. Esto es bajo la asunción de que esto de acá es este es un costo amortizado. ¿No? Esto de aquí. Y esto también de aquí. ¿No? Solo con estas condiciones yo voy a tener un costo O de n. ¿Correcto? Entonces, eso es algo... si viene en una entrevista de trabajo esta solución sería aceptable. ¿Ya? Pero si te preguntan si hay una mejor solución, siempre hay una mejor solución. ¿Ya? Y eso es lo que voy a tratar de explicar acá. Entonces, este es un costo amortizado. ¿No? Cost. Otros nombres que utilizan para esto es expected runtime complexity. Es el tiempo esperado. ¿Ya? Es lo que puedo esperar frente a una entrada de un universo grande. De un universo grande. Para cualquier entrada n, de todas las posibles entradas, yo puedo esperar de que su tiempo sea O de n. ¿Ya? Con un caso muy específico, puede que el costo sea más. Pero para la mayoría va a ser un costo O de n. Mi pregunta es, ¿habrá algún algoritmo que siempre me retorne O de n y no un costo amortizado O de n? ¿Una búsqueda secuencial? ¿Dónde? En donde se están haciendo, donde se tienen las amortizados, creo que sería, o sea, la solución creo que sería hacer una búsqueda estática, de cierto modo, como para que no exista ese tema estadístico, ¿no? Pero creo que tendría otras implicaciones. Ya. Ok, entonces, va por ahí, va por el concepto de simplificar, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo aquí. Entonces, básicamente para este caso lo que estamos haciendo es generar los complementos, ¿verdad? Estamos diciendo 9 menos 2, 9 menos 7, 9 menos 11, 9 menos 2. Y esos complementos los estamos almacenando, ¿no? Este es 7, este es 2, este es menos 2 y este es menos 11. No, este es 11. Y estos elementos aquí, estos elementos de aquí, aquí ya lo interesante. Estos elementos de acá los estamos indexando. Estos elementos de aquí los estamos indexando dentro de este diccionario, en esta posición. ¿Ok? ¿Qué más? Y estamos haciendo esta operación.
¿Conocen alguna estructura de datos donde si yo quiero, si yo quiero saber si un elemento está dentro de esa estructura de datos o no, lo puedo hacer en un costo de 1 siempre? Con un set, Un set. Ya. bueno, un map, ¿no? Que al fin de cuentas sería como una tabla hash. Un map es una tabla hash, un set. Ya, pero un set, el set solamente es un concepto y el map también es otro concepto, ¿no? O sea, en el mundo de estructura de datos existe el concepto de abstract data types, o sea, el concepto que es esto. Y una cosa muy diferente es la implementación de una estructura de datos, ¿ya? La implementación de un set o de un map podría ser un árbol o podría ser un hash table. ¿Me dejo entender? Y dependiendo de cómo esté implementado el concepto, el costo va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que tengan diferencia. En estructura de datos existen dos cosas totalmente diferentes. Una cosa son el concepto mismo que quiero representar, ¿ya? Que puede ser el concepto de, por ejemplo, el concepto general es list. Tengo una lista de números. Otro concepto puede ser set, ¿no? Que es un concepto matemático, set, ¿no? Y un set tiene propiedades muy específicas, que es, no existen elementos repetidos dentro de esa lista, y por lo tanto, si son no repetidos, podría tener la propiedad de ser ordenados, ¿no? Ordered list, set ordenados. Y existe el concepto de diccionario también, ¿ya? La forma de cómo implementar estos conceptos en la implementación real, no, hay muchas maneras. Están los arrays, están los trees, están los hash tables, ¿ya? Y hay muchas otras variedades por acá, ¿ya? Una de esas variedades, lo quiero describir acá, se llama bitset, ¿ya? Bitset es una estructura de datos muy interesante, ¿ya? Bitset es una estructura de datos que tiene implementado este concepto, el de set, ¿no? Un set me puede decir si es que un elemento está... la primera propiedad que me da es que no hay elementos repetidos, y eso es algo bueno, ¿ya? Segundo, es que debido a que las operaciones se puedan hacer a nivel de bits, ya puedo realizar operaciones de búsqueda en costo O de 1, ¿ya? Y eso es algo muy interesante de ver, porque un bit set, ¿ya? Lo que puedo hacer es algo así como esto. Un bit set básicamente es un array de puros bits, o imagínense como un array de bools, ¿ya? Donde aquí todos valen 0 al inicio, ¿ya? Todos valen 0. Y debido a que estas son posiciones, es un array, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, n. Si prendo un bit acá, significa 1. Si prendo otro bit acá, significa otro 1. Significa que el elemento ahí existe. ¿Ya? Entonces, supongamos que siempre son números positivos acá. Entonces, lo que puedo decir es que si el elemento 2 aquí es lo que quiero indexar dentro de ese bit set, entonces lo que voy a ir a la posición 2 aquí y lo voy a marcar con 1. ¿No? Entonces, el tiempo de búsqueda dentro de un bit set siempre es el acceso al array en esa posición, ¿no? Y dado que es como un array, su costo siempre va a ser O de 1.
Entonces, si quiero mejorar el runtime complexity de este problema, para no tener costos amortizados, lo que podría hacer es utilizar el concepto de bitset para indexar estos complementos siempre en cuanto pueda restringir el problema a que los complementos siempre sean positivos, y por lo tanto, si son positivos, pueden ser valores de índices, y el costo de esto siempre va a ser O de 1 en un bitset. Básicamente, esta es la posición, este simplemente me va a indicar si es que existe o no. Entonces, esto va a ser un 1, a ver, déjame pensar. Acá va a ser la posición y acá voy a marcar un 0 y 1. Eso es lo único que puedo hacer. Creo que no serviría mucho. Necesito guardar el índice. Entonces no sería un bit set, sería un array set, algo así. Un array set donde almacene esas posiciones, costo siempre O de 1. En vez de hacer esto, simplemente diría si es que C en la posición de array, en la posición I existe, ¿correcto? Si existe, significa que ese complemento existe, entonces significa que es el par que estoy buscando. Entonces, esto de acá podría parecer un poco complejo al inicio, ¿ya? Pero al punto que quería ir es que las estructuras de datos, ¿ya? No solamente son formas de organizar elementos o simplemente para operaciones de búsqueda y indexación, sino para muchos problemas me pueden ayudar a reducir la complejidad algorítmica de una solución, ¿no? Entonces, ¿preguntas hasta este punto? Perdón, profesor. Igual y es fuera del problema, pero digo, ahorita la verdad es que está está muy interesante todo lo que estamos viendo, pero si quisiéramos, por ejemplo, buscar de nuestra cuenta, en qué área, no sé, en qué área de las matemáticas, de las ciencias computacionales se encuentra todo este ramo de estudio como para irlo localizando y averiguar más cosas, ¿dónde se cataloga? Ya, hay dos cosas, ¿no? Hemos visto la parte de algoritmos, de análisis de complejidad. Eso pertenece al área de Computer Science y parte de todo lo que es Big Connotation es un concepto matemático. Todo lo que son estructuras de datos pertenece al área de Computer Science. Entonces, si tú quieres profundizar mucho más sobre eso, y de hecho, a ver, voy a tratar de compartir estas referencias antes de resolver este pequeño problema. Hay dos referencias que yo daría. Es este de acá. En este libro, por ejemplo, vas a encontrar todo lo que son los fundamentos algorítmicos, ¿ya? Este es un buen libro, intersección entre matemática y computer science, donde puedes estudiar todos estos conceptos a nivel matemático, ¿ya? De lo que significa análisis asintótico de problemas. En estructuras de datos también hay. ¿Puedes poner el link en el chat, por favor? Sí, les paso este link, si es que no lo han visto. Está en Zulip, por si acaso. Ya. Sí lo he visto, sí. Ya. Ahí están las referencias de estos libros. Ya. Si alguien tiene el suficientemente tiempo para revisar, este es un libro que recomiendo fuertemente. Ya. Gracias. Ok, como última parte vamos a resolver este problema que su compañero ha propuesto. Profesor, buen día. Habla Diego. Profe, hoy es mi primera clase.
Pues la verdad tenía tantas preguntas que yo creo que lo hubiera hecho todas, hubiera parado la clase, entonces, pero como a lo último, porque la pregunta mía también va algo así como, de pronto si usted tiene eh, alguna documentación extra o algo así, porque en mi caso realmente, pues yo casi siempre he trabajado como frontend, Ujú. y digamos, pero la base mía es diseño gráfico. Entonces Ok. yo he ido con cursos, toda la parte de programática y he podido avanzar hasta ciertas partes del back, pero con Node.js o cosas así, pero que van Ujú. más al lado de consultas de tablas o de arrays o cosas así muy simples. Entonces, digamos, en este caso no tengo mucha formación, incluso Ujú. ni siquiera en Python, pues tendría ahorita que ponerme a aprender a hacer lo que usted estaba haciendo. ¿Usted de pronto Ok. tiene algún tipo de documentación o por ejemplo, que donde usted me diga a mí, por ejemplo, eh, cuáles serían como las funciones básicas? Por ejemplo, yo veía que usted hablaba de funciones como, por ejemplo, de generar pares, de qué es el costo. Incluso cuando usted me habla de qué es el costo, no entiendo. Ya. Ya, ok. Entonces, mira, no sé cuántos nuevos hay. Pueden levantar la mano en Zoom. ¿Cuántos nuevos hay hoy día? Bueno, son algunos. Dos, tres, ya. Ah, en el tag, acá hay un hilo de comunicación que se llama Tech Track, ¿ya? Y hemos hecho 2 sesiones hasta ahora. Y las sesiones anteriores están publicadas aquí. A ver, déjenme ver. Tech Track, Algorithm Complexity. Ya, esta es la sección 1 que hicimos sobre complejidad algorítmica. Y acá está la sesión 2, ¿ya? Las 2 sesiones están grabadas. La sesión de hoy día también lo voy a compartir. Hay un artículo que he compartido que es este de acá, y acá hay referencias de algunos libros, ¿ya? Y hay 3 libros que yo podría sugerir dependiendo del nivel, ¿ya? Este de acá, Grokking Algorithms, esto lo sugiero para alguien que de verdad está empezando con todos esos conceptos de algoritmos y estructuras de datos, que es tu caso. Este es un libro bastante ilustrativo y te da esas nociones, ¿ya? De forma bastante gráfica, intuitiva, por ejemplo, sobre lo que son algoritmos, ¿no? Algunos casos base. Ahí vas a encontrar bastante información de manera súper didáctica de estos conceptos que hemos estado viendo, ¿ya? Como complemento al material que hemos compartido en el canal de Zulik, que son los videos, ejercicios y todo eso, ¿ya? Este libro lo recomiendo para alguien que esté empezando recién con el mundo de algoritmos, estructuras de datos, porque tiene todo. Tiene algoritmos, los clásicos algoritmos sobre arrays, sorting, concepto de recursión, hash tables, ¿no? Perfecto. Clásicos problemas sobre grafos, N cosas. Ahora, el otro libro, que ya lo he compartido la otra vez y ya lo he discutido, es este de acá. Es un poco más avanzado, pero digamos nivel intermedio, que habla sobre cómo aprender algoritmos a través de la resolución de puzzles, ¿no? O sea, distintos problemas de distintos tipos, ¿ya? Este libro también es relativamente gráfico, pero acá se tiene, por ejemplo, problemas clásicos en Computer Science, pero también son problemas que generalmente te suelen venir en entrevistas de trabajo, ¿no? Este, por ejemplo, es el que acabamos de hacer, sum of 2 digits, ¿no? 2 elementos que suman al target, ¿no? Otros problemas clásicos que resolvimos antes, Fibonacci, o problemas como de optimización, ¿no? No sé, coin change, un problema de optimización, problemas de grafos, ¿no? Closest points, binary search, N cosas están acá. Y este está categorizado por tipo de, por tipo de solución que tú puedes dar, ¿no? Está desde los tipos Dynamic Programming, Greedy Algorithm, Recursive, Divide and Conquer, Randomized Algorithms. Entonces hay de todo. Este algoritmo lo recomiendo para alguien que está en nivel intermedio y quiere mejorar sus habilidades de resolución de problemas.
Este libro de acá, The Art of Computer Programming, es alguien que ya domina las cosas, siente que tiene suficiente dominio y quiere profundizar más en las matemáticas. Es este libro, de Donald Knuth, The Art of Computer Programming. Hay otro libro también que es el de Blazerson, este de acá, que también es más matemático. ¿Ya? Cualquiera de esos dos le va a servir para el mismo propósito. ¿Me puedes repetir, por favor, el primero? El primero está ahí, es The Art of Programming. Este de acá. ¿Y cómo es que Se llama Grokking Algorithms. Y ese enlace lo tenemos ahí. Sí, está acá. Learning Grokking Algorithms. No, este no es. ¿Dónde está Grokking? Este es. Ya, se los paso por el canal de aquí. Bueno, se los paso por Solid y ya está. Muchas gracias, profesor. Ok, no hay problema. Ok, entonces, simplemente como para terminar ya la sesión, había un problema que uno de sus compañeros compartió. Lo vamos a tratar de resolver hoy día. Lo vamos a resolver, ya no es tan complejo. Y con eso terminamos la sesión de hoy día. Si ustedes están bien, voy a cambiar a inglés en este momento. Aunque el problema está en español, así es que lo haré en español. Ya, second. Ya está. Entonces, este es un problema bastante simple, creo. ¿Ya? Pero al igual que el problema anterior, tiene muchas soluciones, ¿ya? Y algunas de esas soluciones son mejores que otras. ¿Quién compartió este problema? ¿Nos puede dar mayores detalles sobre este problema? Hola, Alexander. Sí, yo lo compartí. Ya. En LinkedIn, en la empresa Quinoa estaba buscando un software engineer. Ajá. Y como hace 3 meses más o menos postulé. Y dijeron que iban a analizar tu CV, ¿no? Ajá. De ahí, después de 2 meses, me llegó un mensaje del CEO de Quinoa, que es el mismo CEO de Cinepapaya. Ahora tiene una empresa que es Quinoa de... ¿Cómo se llama esto? De firmas virtuales, con blockchain, creo. Y te proponían este ejercicio para la siguiente fase. Ok. Y lo que me llamó la atención era que era el único que te especificaba, ¿no? Que iban a analizar la eficiencia de tu algoritmo. Entonces, por eso lo compartí, ¿no? Como que un compañero en la clase pasada preguntó, ¿no? Si es que si es que realmente hacían preguntas de algoritmia en algunos trabajos, ¿no? Genial. Genial. Entonces, vamos a resolver. Vamos a resolverlo. Ya tenemos el contexto de este problema. Básicamente estas son las entradas. Hay una palabra súper grande aquí. No, es una oración. Y acá hay un array de oraciones, un array de strings y un string más grande. Y lo que pide es, a ver, déjenme ver. Ok, dice, el primer parámetro es un texto, el segundo parámetro es un arreglo de textos y tiene que devolver un arreglo de los textos que pueden ser construidos a partir de los caracteres del primer string. Ok, entonces, estos son posibles candidatos que se pueden construir a partir de este string más grande, pero los únicos de verdad que se pueden construir son estas dos frases, pelo duro, yo puedo. Y ambas frases se pueden construir utilizando los caracteres del texto sin reutilizar letras. Este es algo muy importante, ¿ya? Esta precondición sin utilizar letras, ¿ya? Entonces, y dice, considera que tanto los textos como las frases pueden tener hasta 1 millón de caracteres, por lo que tu código debería ser lo más eficiente posible. Ok. Ya, entonces,
¿cómo puedo resolver? Con fuerza bruta. Empezamos con fuerza bruta, si quieren, o directamente hacemos la solución más eficiente. Pero en general, la solución más simple sería comprobar cada uno de estos elementos candidatos a ver si es que se puede construir con el array este de aquí, ¿no? Entonces, tendría que ser algo así como for test in o candidate in array y test test c in array. Entonces result.append de c return result. Result es mi array de respuestas. Entonces necesito definir esta función test. Que recibe el candidato y recibe el... no, me estoy equivocando. Debería recibir el candidato y debería mandarle la palabra súper grande. Esta es la palabra súper grande y este es el candidato. Palabra y este es el candidato. Ya, ok. ¿Correcto? Este sería el algoritmo fuerza bruta. Ya, pero podríamos concentrarnos en solo optimizar esta función test. ¿No? Sí, correcto. Eso sería. Ya, ahora, lo que tengo que hacer aquí, según esto, es saber esta función test. Lo que le tengo que decir, lo que tiene que responder es si es que estas entradas, estas posibles entradas, ya, se pueden construir a partir de esta palabra más grande, ¿no? Y eso básicamente, y acá respetando esta precondición sin reutilizar letras, significaría que tendría que hacer un conteo de caracteres. ¿Ya? Para saber si es que puedo repetir o no, simplemente tendría que ser un conteo de caracteres. O sea, tendría que procesar esta entrada de acá. Este es W y lo tengo que procesar. Este es un candidato. ¿Ya? Y lo tengo que preprocesar también, quizás. No lo sé. Pero lo primero que tengo que hacer es preprocesar. Entonces voy a crear un contador de caracteres aquí, que va a ser un diccionario. Y simplemente voy a hacer for c in... este no es. Este va a ser el target. Alejandro, capaz y de pronto el procesamiento de la palabra lo puedes hacer antes de la función test para que no tengas que rehacerlo en cada test. Sí, esa es la optimización que va a hacer en un rato. Simplemente quería que esté lo suficientemente modularizado como para que sea claro el algoritmo. ¿Ok? Entonces, esto es sentence, este es un carácter, y lo que quiero hacer es counter en eso más igual a 1. Ya. Como no puedo hacer esto siempre, tendría que preguntar si C está dentro de counter. Si no está, entonces voy a inicializar en 0. Y si ya está, aumenta el contador más 1. Acá simplemente estoy contando el número de caracteres que existe en esta sentencia. ¿Ya? Una vez que tengo eso, lo que puedo hacer es comprobar si esta palabra, esta de acá, este que es target, están dentro de este contador, ¿no? Podría ser algo así. Si este es un carácter dentro de target y lo que podría decir si C está dentro de counter, ya significa que esto es algo bueno.
¿Ya? Entonces lo que podría hacer es counter C menos igual 1, ¿ya? Porque necesito saber si es que puedo utilizar alguna letra más o no, ¿ya? Y eso me va a dar un caso base, que es si counter, a ver, déjame pensar, si counter de C es igual a 0, significa que es false el resultado, que no se puede. Pero si ha pasado todo, significa que es true. ¿Correcto? Creo que debería funcionar. ¿Ya? Vamos a ver. Seconds. Hay un error de sintaxis. ¿Dónde está? Acá. Está retornando vacío. ¿Por qué? Este es result. Result. Ya. Voy a imprimir mi contador acá. Counter. El contador de caracteres está bien. Ya. A ver. Ya. ¿Qué va a pasar con el else case? Else significa que simplemente es un return false aquí. Si no está, significa que no se puede construir este candidato. Entonces va a ser false directamente, pero sí se puede construir siempre. Si pasa todos estos tests, significa que es true. Ya. A ver, déjame pensar. ¿Qué pasa? Ya. Si solo es menor que 0, va a ser false, porque significa que he utilizado el último. Ahí está. Ahí está la respuesta. Entonces, la respuesta es yo puedo y pelo duro, ¿correcto? Que eso es lo que estábamos buscando. ¿Ya? Ahora, acá hay varias operaciones que se pueden optimizar. ¿Ya? Para empezar, aquí esta operación estamos haciendo por cada una de esta función test. Y es lo que decía su compañero. En vez de estar procesando en cada llamada de esta función, lo que podría tener es procesado una sola vez este contador. ¿Ya? Entonces, lo puedo hacer en otra procesión, preprocess, algo así. ¿Ya? Que retorna ese contador. Def, preprocess, y le mando la sentencia. Entonces, acá digo preprocess, la palabra, y me retorna el contador. ¿Ya? Y simplemente en vez de pasar la palabra, le paso el array preprocesado acá, que vendría a ser esto de acá. Y ya está. Pero acá tengo un problema. El problema que tengo es que cada vez que estoy haciendo test aquí, los contadores, estos contadores de acá, se están actualizando. Es decir, la segunda vez que estoy haciendo menos igual a 1, va a afectar al siguiente test. Y eso es algo malo, ¿no? Lo que tengo que hacer es un deep copy de mi solución. Copy o un clon de mi diccionario, ¿no? A ver, entonces, acá tengo que decir copy, básicamente, para que cada uno trabaje con una copia original que pueda hacer los conteos respectivos. Y con eso sigue funcionando el algoritmo. Yo puedo pelo duro, porque sin esto, en general no debería funcionar. Y tiene sentido. Mira, acá solamente está retornando yo puedo, solamente el primer resultado, pero el siguiente ya no funciona. Solo con el copy va a funcionar, ¿no? Entonces, esto ya es una solución eficiente, ¿no? Entonces, si vemos el resultado es primer preproceso la palabra o la sentencia más grande, que es esta de acá, obtengo un contador de caracteres de esa palabra y con cada uno de esos contadores verifico si cada una de estos elementos dentro de esta lista se pueden construir o no. ¿Cómo hago eso? Compruebo carácter por carácter
dentro de este contador y voy verificando. Si encuentro cada uno de esos en todos los elementos, entonces retorna true. ¿Ya? Pero si en algún momento no hay suficientemente elementos, que es este caso de acá, va a retornar false. Si simplemente no se encuentra, retorna false, ¿no? Análisis de costos. ¿Ya? Acá estoy procesando. ¿Ya? Esto va a ser interesante de analizar. Entonces, W, ¿ya? W, voy a utilizar algunas notaciones. B va a ser el len de W, ¿ya? Va a ser la longitud de mi string. N va a ser el len del array. Esto es el número de elementos en el array. No sé si vamos a necesitar algo más, ¿ya? Pero para empezar, el costo de hacer el preprocesamiento, ¿cuál es? Va a ser O de B, ¿correcto? Porque va a ser la longitud de este array, ¿no? De este array. Ese va a ser el costo de preprocesamiento, ¿ya? En cada uno de estos, ¿ya? En cada uno de los fors, acá tengo un for, un ciclo, entonces acá ya tengo un costo, que es O de N. Acá estoy haciendo una llamada test, entonces lo tengo que multiplicar por el costo de test. ¿Cuál es el costo de test? Acá estoy haciendo un loop del tamaño de target, ¿ya? Y target es un elemento de aquí, entonces cada uno de estos tiene un tamaño diferente. Entonces lo que voy a asumir es que existe alguna constante C que es el len de array en la posición I, ¿ya? El máximo len, lo que puedo decir es, ok, solamente hace el análisis para el peor caso. El peor caso es alguno de estas cadenas con la máxima longitud, ¿ya? Y basado en eso yo puedo hacer un análisis de costos. ¿Cuál sería el análisis de costos? En el peor de los casos, ¿ya? El costo va a ser O de C, ¿no? Ese sería el costo de este test, ¿no? Y el costo total de este loop vendría a ser O de N por C. C por N, esto sería B, y el costo total, runtime complexity, vendría a ser O de B más C por N, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta este punto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Creo que debería haber varias preguntas. Yo tengo una pregunta, pero bueno, usualmente se suelen resolver estos problemas con expresiones regulares. Ahora sí, he visto diferentes opiniones que las expresiones regulares no son muy buenas o son muy costosas. Entonces, me gustaría saber su opinión. Ok. Déjame pensar primero si se puede resolver con una expresión regular. ¿Se puede resolver con una expresión regular? Esa es la primera pregunta. Yo creo que sí, pues, o sea, el mismo enfoque que le estás dando, hacer los grupos, contar por grupos de letras, lo podrías conseguir con expresiones regulares. Pero ahí tendrías que hacer como una expresión regular que sea dinámica para cada uno de los casos. Imagínate, ya ahí de entrada es una locura. Porque una expresión regular genérica no puedes definir porque son diferentes frases. O sea, son diferentes oraciones. Cada oración va a tener una particularidad que no puedes generalizar en una expresión regular. Ya, ese es el principal problema. Las expresiones regulares son eficientes siempre y cuando haya una restricción sobre un patrón sobre la cadena que vas a procesar. Pero acá no hay ningún patrón. No hay ningún patrón en realidad. Puede ser cualquier carácter, ni siquiera debe estar restringido a números o solo caracteres del alfabeto. Puede ser cualquier carácter. ¿Ya? Segundo, acá hay un criterio.
el criterio de contar cuántos caracteres disponibles tengo para ser usados para saber si un elemento está dentro o no o se puede reconstruir o no a partir de la entrada original. Entonces, esa es una pregunta media, mejor dicho, es un tipo de consulta que sería demasiado difícil resolverlo con una expresión regular, me parece. El pre-process no podría resolverse con una expresión regular, solamente ese método. El pre-process se puede optimizar, si eso es lo que quieres, si es lo que quieres hacer. Por ejemplo, dice, a ver, analicemos, dice, considera que tanto los textos como las frases pueden tener hasta 1 millón de caracteres. 1 millón de caracteres. Ya, ok. Quería optimizar, pero no se va a poder. Ya, quizás sea momento de que explique algo muy interesante que está relacionado con estructuras de datos y está relacionado con esta restricción de acá. 1 millón de caracteres. ¿Ya? Yo lo que quería hacer es, en vez de utilizar un diccionario, utilizar un array. Porque obviamente un array me va a dar un costo predictivo exacto para cada una de las operaciones. En cambio, un diccionario es un costo amortizado. Siempre el array va a ser más rápido, en sentido global, ¿no? Pero debido a que son 1 millón de caracteres acá, ¿ya? Yo lo que quería generar, no sé si se puede, quizás se puede. Quizás sí, porque este contador, ¿de qué tamaño va a ser el contador? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el len de counter? El counter, el máximo es las letras del alfabeto. Si considero que solamente son alfabetos, y suponiendo que solo son ASCIIs, caracteres ASCIIs, ¿cuántos caracteres ASCIIs existen? 256 caracteres ASCII, ¿correcto? Sin considerar los Unicode. Entonces, yo podría generar un array de tamaño 256, todos inicializados en 0, y simplemente hacer estas operaciones de más igual a 1, ¿correcto? Y con eso tendría mi array de contadores, que sería mucho más eficiente que utilizar un diccionario. Entonces, sí se podría, siempre y cuando pueda asumir de que los caracteres que estoy indexando son en ASCII, ¿correcto? Entonces, es una primera optimización que puedo hacer acá, en preprocess. Puedo utilizar un array de tamaño 256 inicializados en 0 y hacer esta suma, este contador de acá. El costo sería ODB igualmente, porque voy a tener que hacer este for de acá, pero ya no sería un costo amortizado, sino siempre sería un costo esperado. No, ni siquiera costo esperado, siempre sería ese costo para cualquier caso, ¿no? Obviamente el copy sí lo tendría que hacer, es decir, hacer un clon de este contador, así es que no hay forma de escapar de eso. Si C está dentro del counter, esto es costo O de 1. Si C está dentro del counter, claro, acá simplemente tendría que ir al counter en la posición I, si es que existe. Si es que es mayor que 0, significa que hay algo. Entonces esto se podría hacer igual. Pero el costo sería igual, sería techo un ODC. Alexander. Sí. Yo estaba pensando en que tú pases la palabra y después los candidatos también los pases por el procesador y después solamente comparas ambos counters y si el candidato tiene igual o menos caracteres que el Word, La original. entonces es ok. ¿Eso mejoraría el counter? ¿El runtime complexity? Veamos. El caso que tú propones es esto. Digamos, este es el primer procesamiento de esto, y este es uno de los candidatos, ¿no? Entonces, solamente comparo los contadores. Sí, claro.
Definitivamente sería mucho más eficiente comparar dos arrays de contadores. ¿En cuánto reduciría el costo? A ver, déjenme pensar. Igual tendría que procesar linealmente todos los elementos que están aquí con estos de acá. Entonces, el costo en general no se va a ver influenciado. Lo que se va a optimizar es esta operación de consulta de acá. Claro. Y eso lo tienes que consultar 250. Pero digamos, a nivel de Bigo va a seguir siendo ODN. A nivel de Bigo va a seguir siendo este costo. ¿No? La búsqueda no se convertiría, la búsqueda se convertiría en A1 o en A256. A ver, déjame pensar. O sea, si tuviera que haber un OB más por cada palabra, tal vez se lo convertiría. Y después... Porque este podría ser un 2. Y este podría ser un 2. Y aquí es donde va a fallar. O sea, no falla, simplemente lo... Y no tienes que actualizar los contadores tampoco. Ahí sí me ahorró un costo, que es este copy. Tienes razón. Simplemente analizo estos de acá. Claro. Ya. Sí, es otra solución. Y es válida también. Pero el upper bound creo que no cambiaría mucho, pero sí sería más eficiente en cuanto a espacio, porque te estás evitando un copy acá. Ya, pero hasta el momento, entonces, esta es la mejor solución. Ya, seguramente va a haber algún algoritmo que soluciona esto de mejor manera, pero lo podemos ver quizás en una siguiente clase, quizás. O sea, lo único que se me ocurre ahorita para optimizar esto, para hacer esto mucho más eficiente, es utilizar otra estructura de datos súper conocida que se llama tree o prefix trees. ¿Ya? Se llaman también Patricia's trees. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos estructuras de datos de tipo árbol. ¿Ya? Estos sí tienen un menor costo computacional que hacer comparaciones de este tipo. Podría hacerse, no estoy seguro, pero es un buen candidato. Entonces, bien, preguntas finales. Yo les voy a compartir este código por si acaso, por Zulip. Yo tengo una idea. Sí. Pues a mí me parece muy interesante estos ejercicios, en resolver pequeños retos y hacerles el análisis de costo y de complejidad. Entonces mi propuesta es que tú podrías ofrecer un reto semanal, voluntariamente los que quieran lo desarrollan, y luego hacer ese análisis de costos para así ver reflejado y entender un poco más. Porque cuando yo intento analizar mis algoritmos, me veo inseguro en los costos a la hora de analizar esos costos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y de hecho si me dejan compartir, si me dejan compartir esto, lo que hay en el material que ustedes tienen, en la parte de estructura de datos que está aquí, en la sección de arrays, ustedes tienen varios retos por aquí. A ver, ¿dónde está? Coding Interview, Question Reference. Aquí hay algunos problemas clásicos. No son tan complejos como lo que hemos visto ahora, estos dos últimos problemas, pero son los que consideren retadores están acá.
Pero según van subiendo de nivel, va a haber problemas un poco más complejos. Lo que sí podría hacer es, sí hay varios. Acá hay varios. Y acá tienen más, varios problem sets. ¿No? Todos están relacionados al concepto de raíz. Ya, lo que sí puedo hacer es seleccionar uno, o ustedes pueden seleccionar uno que quieren que resuelva cada clase, así como hemos hecho ahora, y lo resolvemos la siguiente semana. Si hay alguno de estos problem sets que es muy difícil de entender la solución, ustedes propónganlo por el canal de Zulip, ya, y lo resolvemos. ¿Les parece? Vale. Ya. Ok, entonces estamos terminando la sesión de hoy día. Por favor, no se olviden de llenar el feedback form. Lo estoy compartiendo por el chat. A ver. Ok. Yo quería pedirle un favor también. Sí. Yo llegué a la segunda clase. Esa es la tercera, ¿no? Según tengo entendido. Yo llegué a la anterior. Y cuando quise buscar la primera, o sea, había un enlace, pero ese enlace estaba roto o algo, o recuerdo que no pude acceder a ella. Entonces, si de pronto, para los que llegamos después, como consolidar esos enlaces sería genial. Sí, yo lo voy a hacer acá, todo en este canal, el de Tech Track. Va a estar organizados por temas. Algorithm Complexity, el día de hoy, lo que son Data Structure, van a estar acá. Y acá voy a compartir el video de la sesión de hoy día. ¿Ok? Ok, ¿el primero sí funciona? El de la primera sesión. El de la primera sesión. Sí Yo lo descargué en la funciona. mañana y sí funcionaba. Es este, ¿no? Ah, vale. Sí está. Sí está. Y de la segunda sesión está acá también. Sí están, ambos están. Listo, gracias. Ya, ok. Entonces, bueno, para cerrar la sesión, no se olviden de llenar este feedback form que lo he compartido por el chat. Y eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Ya, no se olviden, si es que ustedes tienen algún problema específico de todos los problemas que hay en el material que ustedes tienen y quieren que resolvan en la siguiente clase, propónganlo en la semana. O si tienen alguno de referencia de alguna de sus entrevistas de trabajo, igual, lo podemos ver la siguiente semana. ¿Ok? Listo, gracias. Ok, genial. Perdón, Listo. gracias. Listo. Gracias. Chao, chao. Ya nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. No hay problema.